Buenos días, alumnos de quinto año básico. Habla la profesora Leticia Faúndez, su profesora de Historia. En esta tercera clase trabajaremos sobre los riesgos naturales de nuestro país, ¿ya? Como ya saben, hemos visto a lo largo de nuestro país cómo está, ¿no es cierto?, geográficamente constituido Chile, ¿cierto? Por el tipo de relieve, el tipo de clima, ¿no es cierto?, cuál es su fauna, cuál es su flora, cuáles son las actividades productivas según el clima, ¿cierto? Y según el tipo de relieve. Entonces, a lo largo de todo nuestro país hay diferentes tipos de zonas, ¿ya? Y tienen características en común. La clase pasada, ¿cierto? Vimos la zona productiva, ¿no es cierto? De cada zona, ¿no es cierto? Y cuáles eran sus recursos naturales y recursos no renovables, perdón, ¿cierto? Renovables y no renovables según la zona, según el tipo de relieve que existe. En esta oportunidad vamos a conocer cuáles son los riesgos de cada zona, ¿cierto? Sabemos que nuestro país no es igual de norte a sur, tiene distintos tipos de relieve. Y según el tipo de relieve, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de riesgos, que son amenazas. Entonces vas a abrir tu libro en la página 40, ¿cierto? Y vas a observar las imágenes. Pero antes de observar tus imágenes, vas a pensar, ¿cómo es la localidad donde tú vives? ¿Vives cerca del mar? ¿Vives cerca de la cordillera? ¿Vives cerca de un volcán? ¿Cerca de un río? ¿No? ¿O vives en la ciudad? Nosotros vivimos en la ciudad. ¿Qué tipo de riesgos nos puede afectar? ¿Qué tipo de riesgos naturales nos podemos ver afectados? ¿Podemos sufrir de aluviones? No, porque no estamos cerca de la cordillera. ¿Podemos sufrir de marejadas? Tampoco, porque no estamos cerca del mar. ¿Podemos sufrir de sequías, que no llueva? Sí. ¿O de aluviones, de mucha lluvia? Podría ser. El riesgo más prominente que tenemos en nuestra zona son los temblores, ¿cierto? Y terremotos. Para ello hay que tener precauciones. Entonces, en la página 40 aparecen dos imágenes, que son tipos de relieves, que son un volcán, ¿cierto? Entonces vas a responder de forma oral, junto a tu mamá, a tu familia, quien esté acompañándote ahí. Dicen, ¿qué se parecen y en qué se diferencian ambas imágenes? ¿Qué elementos destacas de esta imagen? ¿Por qué crees que los seres humanos somos tan vulnerables a los riesgos naturales? ¿Ya? ¿Por qué nos vemos afectados nosotros? ¿Qué podemos hacer contra la erupción de un volcán? ¿Qué podemos hacer contra un aluvión, contra un terremoto, un tsunami? ¿Qué diferencias consideras que hay entre un riesgo natural y un desastre natural? Eso es lo que vamos a ver en esta unidad, en este tema, perdón. Vamos a conocer qué es un riesgo natural. Según un señor, que es un geógrafo llamado Ian Burton, define los riesgos naturales como la probabilidad de ocurrencia de un proceso natural extremo potencialmente peligroso para la comunidad, susceptible de que pueda causar un daño, ¿cierto? A las personas, de sus bienes y a sus obras, es decir, puede causarle un daño físico, a la integridad física, como al lugar donde vive, a su casa, a sus terrenos, ¿no es cierto?, a sus animales, a su campo, como también a las obras, a los puentes, ¿no es cierto?, a las calles. Además, podríamos decir que un riesgo es una amenaza, ¿cierto?, o un peligro a la zona donde tú vives. Es una amenaza donde tú vives, un posible riesgo, ¿cierto? Según el lugar geográfico donde tú te encuentres. Puedes estar viviendo o puedes estar veraneando, ¿cierto? Hay tres tipos de riesgos naturales en Chile. El primero de ellos es un riesgo geológico, es decir, que tiene que ver con los movimientos originados, ¿no es cierto?, en el interior de la Tierra, ¿ya? Como los terremotos, los tsunamis, erupciones volcánicas, derrumbes, etcétera. Tiene que ver con la litosfera, ¿cierto?, con las tierras, con las placas, con las ondas que figuran, ¿no es cierto?, energéticas en la Tierra. El segundo son las hidrometeorológicas, que tienen que ver con alteraciones relacionadas con el clima. Y las aguas, ¿no es cierto?, como las inundaciones, los aluviones, las marejadas, los vientos, las lluvias, tormentas, heladas, mucho frío, avalanchas de nieve, sequías y otros, ¿cierto?
Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con las zonas. No en todas las zonas puede ocurrir lo mismo, ¿cierto? Porque es muy difícil que en Iquique, por ejemplo, haya avalanchas de nieve, porque las temperaturas no lo permiten. El tercer riesgo son los riesgos biológicos y que atacan la integridad del cuerpo humano, ¿cierto? Y se trata de enfermedades producidas por la exposición a ciertos organismos vivos, como virus o bacterias, hongos, etcétera, ¿ya? Como por ejemplo el virus Antas y la marea roja, ¿cierto? Esos son. Estos entonces son los tres tipos de riesgos naturales a que estamos expuestos los chilenos, por nuestra geografía, por nuestro clima, ¿no es cierto? Y por la llegada de virus y bacterias que podrían atacar nuestra integridad, ¿ya? Quiero que veas en la página, perdón, quiero que copies en tu cuaderno este cuadro con el título, ¿no es cierto?, que dice riesgos naturales, y copia en tu cuadro el cuadro C, completamente en tu cuaderno. Luego de copiar eso, ¿cierto?, vas a observar en la página 41 la fotografía de la letra D, ¿ya? Y vas a observar, es la precordillera de la región de la Araucanía, ¿cierto? Vamos a describir, ¿no es cierto?, ¿qué vemos? ¿Cómo está el bosque y el camino? ¿Qué riesgos podrían ocurrir en ese lugar? ¿A qué riesgos están expuestos las personas que viven ahí? ¿Pondrías tu casa ahí? Estas respuestas las vas a poner en tu cuaderno, ¿ya? Las vas a responder en tu cuaderno. La letra A y B de la página 41 más el cuadro. La letra B dice, ¿qué medidas de prevención deberían tomar las personas que viven en ese lugar? ¿Cierto? Antes de construir una ciudad, por ejemplo, ¿construirían unas carreteras ahí? ¿Construirías una vía con casas? Entonces, piensa un poquito y responde. Nos vamos a la página 41. Y en la página 41 vamos a analizar el primer riesgo, que es el riesgo geológico, ¿ya? El primer riesgo, que es el riesgo geológico, ¿ya? Los riesgos geológicos o geofísicos tienen su origen en los movimientos internos de la Tierra. El territorio chileno es vulnerable a estos fenómenos, tales como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y remociones en masas o derrumbes, ¿ya? Los movimientos de la Tierra, ya vamos a ver el primero, que son los sismos, que son movimientos de la Tierra, superficies generados por propagación de ondas producidas al interior de la Tierra. Al llegar a la superficie, estas ondas se dejan sentir tanto por la población como por las estructuras construidas por los seres humanos. Es decir, afectan, ¿no es cierto?, la integridad física como también lo que ha construido el ser humano, ¿no es cierto? Edificios, carreteras, puentes, todo lo que se ha construido para vivir, ¿no es cierto?, en sociedad, ¿ya? Luego tenemos los tsunamis, que son grandes movimientos en el nivel del mar que se producen a raíz de terremotos. Los tsunamis pueden alcanzar varias decenas de metros sobre el nivel normal del mar, ¿no es cierto? El más reciente fue en el año 2010, que ocurrió, ¿no es cierto?, en la zona central y zona sur, y que el mar, ¿no es cierto?, una gran avalancha salió de su normalidad y avanzó hacia la ciudad, ¿ya? Entonces, hay que analizar el tipo de terreno que ocurre ahí, si la gente que ya vivió ese desastre natural, ¿no es cierto? Hay que ver qué riesgo tienen de que vuelva a ocurrir una cosa así. Entonces, son muchas cosas que tienen que analizar antes de construir, ¿no es cierto?, las ciudades. Otro riesgo geológico son las erupciones volcánicas. Y debemos recordar que Chile tiene alrededor de 40 volcanes a lo largo del norte a sur. Entonces, también estamos expuestos a este tipo de riesgos. La expulsión del material fundido llamado magma, gases y fragmentos de roca desde el interior de la Tierra hacia la superficie, ¿no es cierto? La expulsión de este material piroplástico, ¿no es cierto?, de magma, ¿ya?, y de gases que pueden ser en rocas y polvo, ¿cierto?, y que puede destruir, ¿no es cierto?, también ciudades y atacar, ¿no es cierto?, la integridad humana. Otro tipo de riesgos son las remociones en masas o derrumbes, que son desplazamientos de materiales de origen geológico, rocas y suelo, por un terreno inclinado, como el que está en la imagen anterior, como en laderas y cerros o quebradas,
¿Ya? Entonces eso lo vas a copiar en tu cuaderno. Coloca el título y escribes los 4 tipos de riesgos geológicos. Más adelante en la página 43, una vez que hayas leído todo lo que aparece ahí, ¿cierto? Vas a responder las preguntas según, vas a observar la imagen que aparece ahí y aparece Puyuhuapi en la región de Aysén en el año 2016. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Ya? Entonces vas a responder en tu cuaderno a qué riesgos se asocian las fuentes, ¿ya? Luego dice, ¿son riesgos presentes en la localidad en que vives? Este tipo de derrumbes, ¿tú los podrías vivir cerca de tu casa? ¿Por qué? Piensa por qué y responde en tu cuaderno. ¿Ya? Nos vamos a la página 44, que son los riesgos hidrometeorológicos en Chile. Chile tiene una gran variedad de climas, ya sabemos, ya, porque lo vimos en la primera clase. Por esta razón, existen diversos riesgos derivados de fenómenos atmosféricos, como las olas de calor o frío, heladas, sequías, inundaciones y tormentas, entre otras. Estas están asociados, ¿no es cierto?, el clima versus el agua, ¿ya? Y existen diferentes tipos de riesgos, ¿ya? Y los principales riesgos hidrológicos en Chile son olas de frío y de calor. Puede disminuir o puede aumentar las temperaturas a niveles que no son normales, ¿ya? Mucho frío, temperaturas bajo cero, ¿cierto? Que destruyen, ¿no es cierto?, la flora y fauna de los lugares, ¿no es cierto? E impiden el normal funcionamiento de la vida de las personas, porque no puede salir si hace mucho frío y si hace mucho calor tampoco, no puede, hay actividades que no se pueden hacer. Tormentas eléctricas, que son fenómenos meteorológicos caracterizados por descargas violentas de tipo eléctrico que se manifiestan como breves resplandores. Son de relámpagos, rayos y fuertes estruendos, truenos, que a veces nos asustan, ¿cierto? Pueden estar acompañados por lluvia, nieve, granizo y vientos intensos. Entonces, esa es otro tipo de riesgo, ¿no es cierto?, las tormentas eléctricas, porque nos impiden el normal funcionamiento de lo que estamos haciendo, porque una descarga eléctrica sería fatal, ¿ya? Por las planicies litorales tenemos las marejadas, ¿ya? Y es el oleaje mayor que el normal. Son olas grandes producidas por el viento, ¿cierto?, que pueden afectar una zona costera durante varios días, alterando distintas actividades marítimas y ocasionando grandes daños. Es decir, afectan, ¿no es cierto?, la actividad de los pescadores, porque no pueden salir a trabajar si hay grandes olas, porque podrían verse afectados por su integridad física, se pueden ahogar, se puede destruir las naves en que ellos trabajan, ¿cierto? Y además, este oleaje cuando sale, ¿no es cierto?, de su normalidad, puede pasar a llevar las casas que están alrededor, los negocios, los caminos, ¿no es cierto? Es muy peligroso. Entonces, otro riesgo son las heladas. Es el descenso de la temperatura del aire superficial por debajo de 0 grados Celsius, es decir, -1, -2, lo cual puede formar hielo o escarcha a nivel de suelo. Y eso ocurre en el invierno, ¿ya? Que tú sales a la calle, ¿cierto? Y está el pavimento está con escarcha, las rejas están congeladas, los techos de los autos, de las casas, y eso provoca grandes daños, ¿cierto? Y no puedes hacer tu vida normal en las mañanas. Otro tipo de riesgos es el invierno altiplánico, ¿ya? Que son precipitaciones que ocurren en la zona altiplánica del Norte Grande, principalmente en el verano, ¿ya? Ahí ocurren muchas lluvias, ahí en el límite entre Perú, Chile, Bolivia, ¿cierto? Un poco más al norte de Bolivia y de Perú, que ocasiona grandes dificultades porque llueve mucho y los ríos se ven con mucha cantidad de agua y estos desbordan, ¿no es cierto?, los puentes, los pueblos quedan aislados unos de otros, no hay comunicación. Se altera mucho la influencia normal de estas ciudades, ¿ya? Los aluviones, ¿ya? Son flujos de barro producidos por el agua que arrastra el material suelto por un terreno inclinado como las laderas de cerros, ¿ya? Esto ocurre generalmente en la precordillera. Los temporales son fenómenos caracterizados por la lluvia intensa
y el viento muy fuerte. Además puede incorporar nieves y bajas temperaturas. En Chile estamos acostumbrados a este tipo de efectos, ¿no es cierto? Generalmente en el invierno, mucho viento, mucha lluvia. Bueno, ahora último no tanta lluvia, pero sí la zona central y zona sur se caracteriza por este tipo de clima. Y la sequía que nos ha atacado bastante en estos últimos 2 años, que es la ausencia o deficiencia prolongada de lluvias, que afecta a la vida animal y vegetal de una región y reduce peligrosamente el abastecimiento de los alimentos. Claro, porque tú sabes que eh, las lluvias, ¿no es cierto?, alimentan los cauces de los ríos y estos ríos riegan de manera normal, ¿no es cierto?, los predios con agricultura, alimentan, ¿no es cierto?, a los animales, y entonces todo se ve afectado si hay falta de agua, ¿cierto? Entonces, vamos a leer la información que aparece en la página 45, ¿no es cierto? El documento A, documento B y documento C, y documento D. Y luego en la página 45, perdón. Antes de eso, vas a copiar en tu cuaderno el cuadro de la página 44, el que dice principales riesgos hidrometeorológicos. Vas a copiar, ¿no es cierto?, ese cuadro completo en tu cuaderno de la página 44. Una vez que hayas copiado eso, vas a leer el documento A, B, C y observar la letra D para poder responder la pregunta de la letra, perdón, la letra A. Dice, una vez que hayas observado las imágenes, dice, ¿qué riesgos hidrometeorológicos están presentes en la localidad donde vives tú? Hidrometeorológico. De todos los que nombramos, ¿cuál o cuáles podrían afectar la zona donde tú vives, tu casa, tu población, tu barrio, tu villa, tu comuna? ¿A cuál de estos riesgos estamos expuestos nosotros aquí en la zona central? ¿Estamos expuestos a marejadas? No. ¿Estamos expuestos a derrumbes? No, probablemente. Entonces, ¿a qué tipo de los que acabamos de leer y los que acabas de escuchar y estudiar están, no sé, estamos expuestos? La letra A, entonces, de la página 45. Nos vamos entonces a la página 46, donde dice riesgos biológicos en Chile. Los riesgos biológicos son una amenaza asociada a la exposición de organismos vivos y sustancias tóxicas o enfermedades transmitidas por estos. Los riesgos biológicos de mayor impacto en Chile son el hantavirus, ¿ya?, y la denominada marea roja. El hantavirus, según el Instituto de Salud Pública, el ISP, es una enfermedad transmitida al ser humano a través del contacto con los fluidos de un roedor, ¿ya? La caca de un roedor silvestre, de un roedor que vive en la parte silvestre del campo, comúnmente llamado ratón de cola larga, aunque podría transmitir ocasiones de persona a persona. Entonces aquí generalmente en la parte zona central y zona sur, en las partes del campo, ¿no es cierto?, o en las zonas que están desocupadas. ¿Por qué? Porque estos roedores se van a los lugares donde hay basura, ¿cierto? Y luego estos roedores arrastran este tipo de virus, ¿no es cierto?, a las casas. Y ahí las personas llegan a la casa y se encuentran con este virus que el ratón ha ido dejando por todos lados. Y eso se lo transmite al ser humano y provoca una gran enfermedad que puede causar la muerte inmediata, ¿ya?, si no se trata de manera urgente. Otro riesgo biológico es la marea roja. Y la marea roja es un fenómeno provocado por un importante aumento de la población de una microalga en el mar. ¿Ya? Florece esta microalga y produce la muerte y contaminación que se le llama marea roja, lo que puede provocar la contaminación, vuelvo a repetir, de alimentos de origen marino o toxinas. Ya afectan, ¿no es cierto?, algunos bivalvos, bueno, generalmente son bivalvos los que se ven afectados, como por ejemplo, bueno, también algunos peces, ¿cierto?, como los choritos, las almejas, las machas, ¿ya? Y algunos peces que no son de consumo habitual, ¿no es cierto?, en nuestra dieta, en nuestro régimen. Entonces, una vez que vas a leer el recurso de la letra A, ¿cierto?, y la letra B, y vas a responder las preguntas de la página 47,
la pregunta número 1, que dice en pareja, pero tú lo vas a hacer ahí, que si alguien te puede ayudar en tu casa, dice, ¿cuál es la función o intencionalidad de las fuentes A, B y D? Las tienes que leer primero para poder responderlas. Y luego la letra B dice, ¿qué riesgos están enfrentando las personas representadas en las letras C? ¿Qué acciones se puede realizar para ello? ¿Ya? Entonces vas a responder la pregunta número 1 de la letra A y B de la página 47. Bueno, queridos alumnos, espero que les haya quedado claro cuáles son los riesgos naturales de nuestro país a lo largo de esta gran faja, ¿no es cierto? Y como último, ¿no es cierto? Para terminar, tienes que tener en consideración que todo el territorio de Chile está expuesto a algún tipo de riesgo natural. Su ocurrencia puede provocar desastres que impliquen graves daños a la población y el entorno. En Chile, los riesgos naturales por su origen se pueden clasificar en 3: geológicos, hidrometeorológicos y biológicos. Bueno, alumnos, espero que les haya quedado claro la información. Cualquier duda, ¿no es cierto? Y las respuestas, ya sabes que tienes que enviarlas a mi correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Que tengas un buen trabajo y una buena semana. Adiós.